de la mañana de la Ciudad de México. Saludamos a todos con mucho gusto. Les recuerdo que nos puede ver pues a toda hora y bajar la aplicación para su iPhone en la Apple Store, para su Android en Google Play, para que esté informado todo el día. Suscribirse al canal de YouTube, que por cierto ya somos segundo lugar en Sonora en suscriptores de YouTube, segundo lugar en Sonora ya somos, y más lo que viene, lo que se acumule. Bueno, como usted sabe, estamos en YouTube, en las aplicaciones, en proyectopuente.com.mx, Twitter vía Periscope, Facebook Live, los grupos de WhatsApp, por todas partes dominando Proyecto Puente. Y le doy la bienvenida aquí al invitado de hoy, que pues es el primero que abrimos una serie de encuentros a debate con organismos de la sociedad civil. Le agradezco mucho a Ernesto de Lucas Hopkins que venga aquí a platicar con los puenteros y con los especialistas y se someta a esta encuentro con los que saben y con los que le tienen que preguntar y los que le tenemos que preguntar. Ernesto, bienvenido a Proyecto Puente, gracias por aceptar estar por acá. Al contrario, mi querido Luis Alberto, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los expertos en los diversos temas aquí de la capital que nos acompañan y muy buenos días a todo el gran auditorio que tienes a través de esta plataforma digital innovadora, única en todo Sonora y que además creo va por muy buen camino, de los pocos que he entendido cómo tiene que evolucionar esto a través de las redes sociales. Muchas felicidades. Nos adelantamos. Bastante tiempo. Mucho, exactamente, mi estimadísimo Pato. Ernesto Lucas, y hicimos un perfil, bueno, le doy la bienvenida, perdón, a nuestros invitados. Omar Valderrama, director de Amor y Convicción, todo lo que tiene que ver con drogas. El Tato lo estudia y lo maneja muy bien y por eso está aquí, le pedimos que viniera. Gracias, Omar. Gracias por la invitación. Pues Hermosillo lo inunda el cristal, entonces por eso que bueno que está por acá. Está por acá Vigilantes de Transporte, bienvenido, Vigilantes. Gracias por la invitación. Todo lo que tiene que ver con el transporte, y Ernesto trae una propuesta disruptiva ahí también interesante. Le doy la bienvenida a Hermosillo. ¿Cómo vamos? A través de Ernesto Urbina, son más de 40 organizaciones representadas para que pues Hermosillo tenga un sensor profesional para que la Hermosillo le vaya bien. Y Ernesto, gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación. Y Observatorio por la Seguridad, que estuvo ayer en el debate también de Coparmex y pues colaborador de Proyecto Puente, todos ellos colaboradores. Bienvenido, mi estimadísimo Emilio Hoyos. Muy buenos días y muy buenos días al auditorio. Los datos duros de la seguridad. Brevemente, Carla, hicimos un perfil. Ernesto de Lucas, su trayectoria, el coordinador de seguridad, el primero que abrió brecha, hay que decirlo, lo que fue la Secretaría de Seguridad ya con Eduardo Burs, un previo, que ha pasado por la Secretaría de Educación, su experiencia en el gobierno federal, todo, la trayectoria, lo que dicen especialistas y ciudadanos. Carla, hicimos un perfil interesante ahí en proyectopuente.com.mx. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Alberto. Muy buenos días al candidato, a los invitados, al público que nos acompaña. Bien, pues de los 6, Ernesto de Lucas Hopkins, el candidato que tiene más trayectoria en el servicio público. Vimos que pues el último cargo que ocupó, como sabemos, fue secretario de Educación y Cultura en Sonora. Ha sido director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, organismo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue diputado federal durante la 61 legislatura. También, como parte de su trayectoria recordemos que fue secretario particular del senador de la República y candidato a gobernador Eduardo Burs en 2002. Durante la administración de este último, como gobernador de Sonora, ocupó los cargos de director general de gobierno en 2003 y entre 2006 y 2008 de secretario de Seguridad Pública. Meses después lo vimos también presidiendo el comité directivo estatal del PRI, ¿no? Vimos que en 2012 fue nombrado para coordinar la campaña en el equipo de Enrique Peña Nieto, y después fue nombrado director general de ProMéxico, al cual renunció en abril del 2013. Y bueno, ya entrando de lleno a esto, lo que es el perfil del candidato a la alcaldía de Hermosillo, Ernesto de Lucas, vimos que, preguntamos a algunos especialistas para obtener pues una visión más amplia, ¿no?, de la opinión del quehacer y del desempeño que ha tenido Ernesto de Lucas. Entrevistamos a algunos especialistas en materia de seguridad, algunos especialistas, algunos analistas, algunos líderes de organizaciones sociales, pues líderes de opinión, pero bueno, vamos a entrar de lleno con lo que es el sondeo a los ciudadanos, algunos ciudadanos, ciudadanos de pie, amas de casa, estudiantes, en fin, está bastante diverso el sondeo, que vamos a escuchar a continuación, por favor. Lo de la basura, el ayuntamiento, porque hay mucha basura tirada en la calle, contenedores hacen falta, contenedores y
Y pues seguridad ante todo, ¿no? ¿Cómo Por ve la las cuestión, calles. el tema de la seguridad? ¿Qué ha escuchado, qué ha visto usted? Pues muchos rateros, ¿cómo te diré? Muchos asaltos. Sí, muchos asaltos. Ya no se puede andar de noche. Pues la verdad, las calles, pues la seguridad, la verdad, no puedes pasar por el centro tú sola porque, o sea, te asaltan, te roban aquí, ¿no? O por ejemplo, quieres ir a visitar, no sé, al Cerro de la Campana, no puedes subir porque te asaltan o ya ves que mataron a algún. Y luego, por ejemplo, tienen mucho con los puentes que terminando y no han terminado y sí afecta mucho. Ningún candidato conozco. Es que yo no voy a votar porque no puedo andar caminando en el sol. Muchas cosas en la Quinta Emilia. Yo vivo en la Quinta Emilia. ¿Qué falta ahí? La atención del que no haya judicial, que no pongan vigilancia y todo eso. Faltan patrullas. Patrullas faltan y que nos ayude el pueblo, porque no nos ayuda el pueblo. Y luego los camiones, cuando le das sus ganas, nos levantan y cuando no nos quieran, no nos levantan. Pues que los recursos que se vayan a administrar, que realmente vayan a donde se necesiten y que sea una repartición de recursos pareja y equitativa, o sea, lo que realmente ocupa cada sector, que eso sea lo que se dé y que ese dinero realmente llegue a ese destino. Yo creo que pues seguridad, servicios, igual educación, a lo mejor más apoyos para estudios de maestrías, posgrados, que es lo que ha estado un poco más limitado siempre aquí pues en México en general, ¿no? Y a lo mejor dentro de lo que él le toca, una parte le toca aquí en Hermosillo, en la universidad. Bueno, ahí escuchamos un sondeo muy diverso donde algunos pues dicen que no conocen al candidato Ernesto de Lucas, otros sí, y bueno, pues se basa más que nada en las propuestas que harían ellos al candidato Ernesto de Lucas y lo que esperan de él. También traemos un sondeo con especialistas, la información completa y más detallada la pueden encontrar en proyectopuente.com.mx. Gracias, Carla, por el perfil. Obvio, hay mucha más información que dijeron de él, quién es él, pero ahí en proyectopuente.com.mx. Yo quiero abrir, Ernesto, o te insisto, pues te agradecemos mucho ya para después que va a dar paso a la sociedad civil, porque traes dos propuestas disruptivas, tanto al interior del PRI como del gobierno. A ver, hacer trabajar a los burócratas los sábados, Ernesto, de lunes estamos acostumbrados a ver a la burocracia de lunes a viernes. A ver, ¿va en serio de que vayan los sábados? ¿Cómo le vas a hacer? Parte de nuestro esquema, de nuestra causa de la renovación, Luis Alberto, bueno, antes que nada, muy buenos días al auditorio, tiene que ver con renovar la forma de atender, la forma de resolver la problemática ciudadana. Es insostenible que una ciudad que esté por rebasar el millón de habitantes tenga empleados que se digan servidores públicos sin vocación. Quien quiera trabajar en el ayuntamiento, primero que nada, lo deberá estar haciendo por vocación, no por ocupar un cargo o por tener un sueldo. Y eso implica empezar a poner el ejemplo desde el presidente municipal. De lunes a viernes, cualquier oficina te elabora, particularmente la que prestan servicios, de 8 de la mañana, cuando mucho hasta 3 de la tarde. Eso debe de cambiar. Se tienen que tener los mismos horarios que cualquier otra oficina de la iniciativa privada, es decir, de 8 a 6 o de 8 a 8. Y posteriormente, los sábados, estar en las colonias y en los barrios con todo este programa de contacto directo denominado Sábado de la Gente. Anteriormente otras administraciones le llamaban el miércoles ciudadano, pero era ya fuera del ayuntamiento. Aquí tiene que ir a las colonias y tendrán que ir no nomás los mandos medios, sino los mandos de primer nivel y los mandos medios. Este horario aplicaría en su enorme gran mayoría a los empleados de confianza, mismos que además debemos de reducir de los gastos que actualmente se han incrementado en la partida de servicios personales. Creo que con la mitad de los empleados de confianza que hoy existen, Hermosillo puede funcionar. Además, ¿cuántos son los de confianza? Son poco más de 400 empleados de confianza. Con 200 dices tú funciona. Con 200 puede funcionar a la perfección el ayuntamiento. Con los sindicalizados tenemos que instaurar en el ayuntamiento el servicio municipal de carrera para funcionarios públicos municipales. Esto implica estar cada 2 años poniendo las vacantes de personal que o se vaya jubilando o desafortunadamente vaya muriendo, para que puedan crecer y puedan tener una aspiración a seguir creciendo al interior de su propia carrera en el servicio público, los empleados sindicalizados que hoy están ajenos a, por mérito y a, por resultados, continuar
teniendo una trayectoria y sobre todo mejorando su retiro y sus esquemas de ingreso. ¿Ir los sábados no sería pagarles más? No, ese es el problema que actualmente se tiene con una parte del sindicato, particularmente la de servicios públicos. El costo de las horas extras fuera del horario de trabajo es lo que hace que se entre en una discusión entre las autoridades y los sindicalizados. Casi 3 por 1 se paga la hora extra, siendo el municipio o el cuarto municipio con mayor deuda de los más de 2.450 que hay en México, con la calidad de las herramientas con las que hoy cuentan los empleados sindicalizados, más estarles agregando este costo por horas extras, pues es algo excesivo. Por eso tenemos que tener la capacidad de diálogo para que el sindicato, que estoy seguro lo entiende muy bien, el de servicios públicos, sepa que una ciudad con 1 millón de habitantes, con 1.063 colonias, más 200 cerradas, poco más de 1.300, hoy por hoy tenga que entender que se requieren servicios públicos 24 horas. Tenemos que buscar los esquemas para que el turno nocturno sea el mejor pagado, pero que ya se pueda trabajar por turnos de 8 horas durante 7 días de la semana. Otra que yo te tengo para dar pie a la organización de la sociedad civil. A ver, Pato. Ayer yo vi lo que empieza un desmarque del maloro de toda su administración. Otra para mí propuesta disruptiva. Dijiste, a ver, voy a revisar las concesiones de alumbrado público, pero también las de plantas tratadoras de aguas residuales, la de residuos tóxicos y no vas a concesionar tampoco servicios. ¿Está firme en eso? Sí. Es correcto, Luis Alberto. La forma en la cual hoy se encuentran las finanzas públicas del municipio, para empezar, no dan pie a estar recibiendo nueva deuda ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Punto número 1. Punto número 2. Así como yo habré de investigar a las administraciones pasadas por las concesiones o contratos multianuales que se dieron, es exactamente con el mismo rigor y bajo el mismo esquema en el cual yo esperaría y espero que estuviese mi sucesor revisando las mismas. Particularmente me referí a ¿Tope donde tope? Tope donde tope. O sea, si tú le encuentras al maloro que hay desvíos que hizo, que se ha discutido mucho por las paradas, por las concesiones, ¿no te vas a detener? Por supuesto que no. Tope donde tope son recursos públicos y para eso afortunadamente... ¿Aunque llegue a él? ¿Aunque llegue hasta él? Aunque llegue hasta quien llegue. Y creo que lo mismo estarían aplicando con tu servidor. Y eso es lo correcto y de eso trata el entender estos nuevos tiempos y esta nueva forma en la cual el sector público tiene como nunca que estar rindiendo cuentas claras. Pues estamos hablando casi de un rompimiento. Digo que en el PRI son códigos escritos no bien vistos o intocables. Yo estoy seguro ¿Estás dispuesto a romper con Yo estoy seguro que tanto él como el resto de los exalcaldes que han tenido que ver con contratos de este tipo están seguros de lo que hicieron y están dispuestos a que se les revise. Así lo ameritan además los tiempos actuales. Otros contratos, en este caso sería el de alumbrado público que se tuviera que revisar a profundidad. El siguiente tiene que ver, y aquí nuestro amigo el señor López lo entenderá, más de 300 paradas de camiones que hace 7 años se entregaron también por un esquema de un contrato municipal, a la par de las que ahora han sido cuestionadas que se hicieron en la actual administración. En tercer lugar, tendremos que revisar qué pasó con lo que Mexicanos contra la Corrupción y Transparencia Mexicana ponen de ejemplo de lo que no se tiene que hacer en una licitación pública, que es la famosa PETAR, la planta tratadora de aguas residuales. Ahorita el auditorio, si revisa su recibo de agua, va a haber un incremento de 35% por el concepto de saneamiento. Esa es la parte que se les tiene que cobrar por el costo que tuvo esta planta tratadora de aguas residuales, que es el equivalente a casi 4 ejercicios fiscales y lo respectivo al gasto de inversión que tiene el ayuntamiento por el pago de una planta que ni recicla agua, ni sabemos a dónde se está yendo y con qué usos están utilizando esas aguas que se dicen estar tratando. Y la cuarta es la que tiene que ver con el contrato que se entregó a una empresa para el confinamiento de residuos que tendría que estar produciendo gas y luego estarlo pagando al ayuntamiento y que es momento que no está viendo absolutamente ninguna retribución el ayuntamiento por esta concesión que dio con una empresa que se llama TecMed. Es Ernesto Lucas Hopkins, está aquí en el estudio, adelante por alusión personal, vigilantes del transporte, después Tato y así a ver con el transporte ya que lo mencionó Ernesto. Sí, bueno, gracias por el espacio, buenos días. En una de las propuestas que estuviste mencionando en la semana pasada, fue la municipalización del transporte. Desde nuestro punto de vista se nos hace un poco temeraria esa propuesta porque la decisión de municipalizar o no es del Congreso del Estado.
y el Congreso del Estado, pues no sabemos cómo vaya a quedar, ¿no? Y de pleitos, pues ya, pleitos políticos por la cuestión del transporte, pues ya estamos un poco hartos. Ahora, en caso de que se diera la municipalización, ¿cuál sería la estrategia jurídica para lograrlo? Esa sería mi pregunta. Te lo agradezco muchísimo. Concretamente sí, tiene la facultad del municipio basado en los artículos constitucionales que como tal le dan las facultades para poder tener la concesión. Se requiere en primer lugar la voluntad, en este caso de la titular del Poder Ejecutivo. De las 19 líneas y 31 rutas que existen, solamente 14 estaríamos pidiendo se municipalizaran, con una ampliación de horario de 4 de la mañana hasta 11:30 de la noche. Y más que pleito, ya quedó claro que las autoridades estatales de todos los colores que han pasado por el Ejecutivo no han podido con el transporte. Por eso es tiempo de que el ayuntamiento asuma la obligación con el ciudadano. ¿Cuál es el problema? Toda autoridad ha estado viendo el problema de transporte desde la perspectiva del concesionario y no desde la parte del usuario. Los tiempos de esperas que hoy sufren, 110 camiones nomás funcionando con aire, 180 sin aire, de casi 400 que deberían estar existiendo para poder cumplir con la frecuencia de 15 minutos estimada y estipulada en los contratos de concesión. Aquí además, estas rutas deberían estarse elaborando con camiones que produzcan, o mejor dicho, que funcionen con energías renovables, concretamente con gas natural. El costo del uso del gas natural en 3 años repercutiría un pago rápido y con las proyecciones que tenemos solamente le estuviese costando la municipalización de estas rutas al ayuntamiento entre 29 y 32 millones de pesos. Sí, y el servicio, la municipalización, ¿se trabajaría con el mismo esquema de concesión o lo trabajaría el ayuntamiento? Estaríamos haciendo acompañar de expertos como tú, porque sí requeriríamos una empresa distinta a las cuales hoy, que creo son 3, tienen las concesiones estatales. 1, para que puedan competir entre sí. 2, para que la gente pueda comparar la calidad entre las concesiones estatales y lo que nosotros llamamos la línea naranja en el municipio. No serían las 31 rutas, estamos hablando de 14, pero estas son las que mayor se usan y las que mayor demanda tienen. Bien. Tato. ¿Qué tal? Muchas gracias por la oportunidad. ¿Sí te contestó bien? Sí, ¿Les gracias. pegó las dudas? Sí. Muy bien. Omar, felicidades a Proyecto Puente por el ejercicio y felicidades al candidato que viene acá a pues someterse a este buen ejercicio delante de personas que tenemos trabajando muchos años en esto. Antes de lanzar la pregunta, candidato, quiero hacer un contexto muy breve. En Hermosillo se encuentran alrededor de 600 personas en situación de calle. Tenemos alrededor de 35 centros de rehabilitación, más los que no están registrados. Tenemos 80 grupos de alcohólicos anónimos, 450 casas de empeño en un proceso de regularización, 8 casinos de apuesta. En el 2016 la autoridad dijo que había alrededor de 280 puntos para la venta de drogas ilícitas, los famosos tiraderos. Tenemos alrededor de 67 niños limpiando vidrios, 426 intentos de suicidio por año. El 70% de los robos en Hermosillo está relacionado con el consumo de droga, lo mismo el robo de vehículos, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tenemos alrededor de 11,714 analfabetos de 15 años o más, según el INEGI. Tenemos alrededor de 3,563 niños de 6 a 14 años que no asisten a la escuela. De la población a partir de los 15 años, 13,845 jóvenes no tienen ninguna escolaridad. Todo esto son factores de riesgo que a veces se reflejan en un uso y abuso de sustancias. La pregunta, ahí va. El 45% de los jóvenes en Hermosillo ya probaron una sustancia adictiva. Tenemos 4 años encuestando jóvenes. Hemos puesto más de 30,000 encuestas en 4 años. 4 de cada 10 muchachos ya probaron sustancias adictivas en Hermosillo. ¿Cómo va a prevenir el consumo de drogas legales en los menores de edad en Hermosillo? Porque esa es la clave. Prevenir el uso de drogas legales. ¿A qué te refieres legales? ¿El alcohol legalizado? Las drogas blandas, alcohol y el alcohol y el tabaco. ¿Cómo vamos a prevenir el consumo de drogas legales con los jóvenes de Hermosillo? Ernesto. Miren, en primer lugar, quisiera globalizar todos tus datos, que por cierto son sumamente duros y reales.
68.9%, hasta el 2015 yo creo que ahorita ya andamos pegándole el 70% de todos los habitantes de Hermosillo nomás estudiaron hasta secundaria. 9.8%, fácil, ahorita andamos ya arriba del 11%, porque son datos del INEGI del 2015, no tienen estudios. Esto te permite ver el esquema de el nivel y la brecha que tienen con respecto a su capacidad de análisis, a su capacidad de entendimiento y a la forma de digerir todo lo que los rodea, de casi un 80% de toda la población de Hermosillo. ¿Cómo prevenir las drogas blandas? En primer lugar, entendiendo una realidad que para mi gusto y con tus conocimientos, Tato, está por suceder en noviembre, ahora en Arizona. Ya California legalizó la marihuana para uso recreativo. Ya Nevada hizo lo propio. Ya Colorado hizo lo propio. En esta región del suroeste de Estados Unidos solamente queda Arizona y en noviembre tienen su votación. Hace 2 años se quedaron a 2 puntos porcentuales, 51% por el no, 49% por el sí, para legalizar la marihuana con fines recreativos. Lo primero que tenemos que entender es que tarde que temprano esta ola de legalización para uso recreativo la tendremos aquí pasando la frontera y eso hará que aquí en Hermosillo los mercados y en Sonora se empiecen a convertir en mercados locales. Por eso, como nunca, tenemos que empezar un poco más para atrás, previendo precisamente esta situación. ¿A qué te refieres? Evitando las drogas blandas, que son las que dan paso a la posterior, al posterior consumo marihuana, de las duras, en este caso de marihuana y posteriormente cocaína y cristal que estamos desencadenando. Creo que como nunca requerimos una campaña sumamente agresiva de concientización. Las campañas como tales en medios de comunicación no nomás son suficientes si no se da el testimonial. Y creo que eso es parte del éxito de Amor y Convicción. El poder dar testimoniales y el poder tener a gente exponiéndole al joven para generar conciencia, reflejándose en el ejemplo de la persona que ya tuvo la capacidad y sobre todo que tuvo la valentía para alejarse de estos vicios, del por qué no se tienen que alejar. 2, prohibiendo todo tipo de anuncios en los lugares de esparcimiento familiar. Así de duro tiene que ser esto. Así de claro lo tenemos que llevar, porque no es posible que hoy por hoy estemos con esta doble moral, tanto de la parte privada como de la sociedad civil en general. Existe una pobreza mental que yo le llamo, tanto de las autoridades como de la propia sociedad civil. ¿Me permites? En eso iba, me parece muy práctico lo que comenta, candidato, y esta era mi segunda pregunta. La droga de inicio en los menores de edad es el alcohol. ¿Estaría dispuesto a regular la publicidad cervecera en la ciudad, así como se logró con el tabaco? No tengo absolutamente ningún compromiso con absolutamente ninguna cervecera, aun y cuando soy amigo de uno de los dueños de una. La realidad es que aquí, además por ser una de las ciudades que per cápita consume más litros de cerveza en toda la República Mexicana, tenemos que entrarle con todo y evitar los ejemplos en casa. Insisto, es un programa no nomás de prevención en cuanto a la publicidad de aire, sino en estarlo llevando a tierra con la mayor campaña de agresividad jamás vista en términos de testimonio. ¿Y qué cuentan los tiraderos? Ayer lo dijeron también, por ejemplo, porque ahí están, digo, se reconocieron oficialmente 300, pero imagínate. El ayuntamiento tiene que levantar la voz para 2 cosas. La primera, exigir la coordinación estatal y federal en un combate frontal a la distribución concretamente del cristal hoy por hoy aquí. Segundo, en ver por qué razón el Poder Judicial, concretamente los casos de índole federal, que son los que en el caso del cristal rebasa los 49.9 gramos para que sea en posesión de cristal, para que sea entonces juzgado bajo leyes federales, deba entrarle al asunto. Se tiene que tener creatividad. Tú recordarás, cuando fui secretario de Seguridad Pública, modificamos la ley para que el Estado tuviera facultades de ataque frontal a los tiraderos, haciendo un recoveco jurídico y poniéndole la figura de corrupción de menores. De esa forma el Código Penal permitía que el Estado, bajo el esquema de corrupción de menores, a todo aquel que proveyera de droga a un menor, pudiese entrarle y se le pudiese atacar. Algo similar tenemos que hacer para disminuir la posesión de drogas que te marca la distinción entre el fuero penal local o el fuero penal federal, y darle facultades al municipio para que pueda entrar a este combate frontal. ¿Qué para darle ya el pie a seguridad a Emilio Hoyos y después a Ernesto Urbina? Pero yo recuerdo que fuiste el primero por allá en el 2000, ¿cuánto fue? 2004, 2006. Sí,
que empezaste, hubo un programa muy famoso que quería meter en cintura los carros chuecos, Sí. a identificarlos, a ponerlos en la mira, es decir, a poner un control. Ya no hay, maestro, nada. El actual gobierno del Estado lo dijo a través de la Secretaría de Seguridad Pública. Vamos a hacer, a retomar ese programa que tú impulsaste, pero ya nadie lo ha hecho y los carros chuecos están sin control. El tráfico está pesadísimo, la frontera es un negocio, yo siempre lo he titulado redondo y plural, y siempre nos ha pegado muchísimo. De hecho, esa agenda ahorita de Silvana y Maloro. Pero, ¿qué desde el municipio se puede hacer contra los carros? Uno, haciendo valer la autonomía municipal, que como tal queda también plasmada en la Constitución, hacer 2 modificaciones: al bando de policía y buen gobierno para las sanciones y a la ley de tránsito para la operatividad. En Hermosillo se tendrá que abrir de manera temporal, por un máximo no mayor de 60 o 90 días, el padrón o registro de vehículos de procedencia extranjera. Se les permitirá a los que ya están aquí que se registren por ese plazo para evitar que sigan llegando otros. ¿Qué se va a pedir en estos 60 días? No es una regularización, ni es una legalización, es dotarles el permiso con la autonomía municipal para que circulen dentro de la extensión territorial de más de 50,000 kilómetros, o sea, que tenemos. Tener un control, ¿los vas a registrar? Aquí, los vamos a interesante. registrar como tal. Déjame, te doy el dato. ¿Se puede? No te lo toman con un amparo, porque así son luego. No puedes registrar ni te puedes meter con el patrimonio de la familia. Digo, así son. No, es que así son, de veras. Digo, Antum, Babam, Patum, no te puedes meter a veces con ellos, pero el municipio, desde tu punto de vista, pudiera controlarlos entonces. Hacer un registro. 15,720 kilómetros cuadrados, no voy a cometer 15,720. Ya sabes qué. Datos duros. A ver, entonces, ¿lo vas a registrar? Sí, se estarían registrando. Con el bando de policía ¿Cobrando? y la ley de tránsito ¿Cobrando? se les estaría... ¿No? Se les estaría cobrando 3 cosas. Ninguna sería para el ayuntamiento. 1, el pago de seguros contra terceros con cualquier compañía que decide participar. 2, para poder que alguien te venda un seguro, necesitas tener licencia. Para tener licencia necesitas tener domicilio y el nombre respectivo. De esa manera la autoridad, a través de su padrón, va a saber quién es el dueño, dónde vive y qué tipo de carro es. Y obviamente entregar un documento que es y que demuestra la legítima propiedad del vehículo. En 6 meses, los que ya están pueden circular. Con eso evitas que sigan llegando. Posteriormente, como el Estado no tiene facultades de confiscación, no los puedes llevar al corralón, pero al estar violando una ley de tránsito y contando dentro del bando de policía y buen gobierno con las sanciones respectivas, podrás llevarlos en lugar del recinto fiscal al corralón. Eso va a evitar que se siga proliferando la ilegal ingreso de carros de procedencia extranjera en el municipio, y se les va a dar oportunidad legalizando la parte del seguro y de la licencia a los que ya se encuentran aquí. Emilio, entrar en el tema de seguridad, ¿cómo ves? Sí, muy buen día a todos, al candidato. El director del Observatorio para la Seguridad en Sonora. Adelante, Emilio. Muy bueno este ejercicio. Comentaba, pues 9 de cada 10 delitos no se denuncian. Hay una cifra negra de alrededor del 94%. Yo creo que en todos los municipios no queremos más casos lamentables e indignantes como el de Genaro. ¿Y qué queremos decir con esto? De que de aquí parte pues el desarrollo policial, de aquí parte el fortalecimiento de las instituciones de seguridad. Desafortunadamente uno de los problemas más serios en la ciudad pues es el delito de robo. El delito de robo es el que más se está lastimando y el que desafortunadamente hay poca denuncia, ¿no? Ayer comentabas tú o has comentado respecto a asuntos internos, ¿no? Hacer asuntos internos ciudadanos. Comentaste de vigilancia aérea, comentaste de elevar el número de policías. ¿Cómo integrarías todo esto para poderlo hacer una realidad y que no quedara pues en simples promesas? Muy bien, muchas gracias, Manuel Emilio, y un reconocimiento a toda la labor que ustedes hacen desde el observatorio. En el 2004 empezamos nosotros a entender lo que ustedes conocen y conocen muy bien, que es la cifra oculta o la cifra negra, la que no se denuncia. Nosotros en aquel entonces trabajamos con el ICESI y el doctor Luis de la Barrera. No había registro. No existía registro. El ICESI, que era el Instituto Ciudadano de Estudios de Inseguridad, era en aquellos entonces uno de los primeros entes ciudadanos que te permitían tener herramientas o instrumentos para conocer la cifra oculta y sobre eso basar nuestras estrategias con las cifras oficiales.
los dos libros famosos, ¿no? El que se registra y el que se registra en lo local y el que se registra ante el sistema nacional. Creo que de ahí se tiene que partir, de este tipo de estudios que además ustedes en el observatorio conocen y realizan muy bien, para entender la realidad de lo que está ocurriendo al margen de los datos oficiales. ¿Qué tenemos que hacer con la policía municipal? Hoy encuentras un cuerpo policíaco desmotivado por una razón fundamental. No tienen claro cuál va a ser su retiro, pero además saben que cada 3 años con el cambio de administración llegará un nuevo jefe y llegará nuevos tipos o esquemas de operar. Tenemos que volver a la carrera policíaca, al servicio policíaco de carrera. El policía lo que más le interesa es con cuánto se va a retirar, porque está en la calle exponiendo su vida, está en la calle sin la certeza de que va a regresar a su casa. 2, es clave, es toral y es el eje o el núcleo de todo el andamiaje policíaco y de estado de fuerza, la Oficina de Asuntos Internos. Por alguna razón, entiendo, de unos años para acá, se le quitó y se pasó a Contraloría Municipal. Creo eso es un error y lo tenemos que devolver al seno de la Policía Municipal, pero además, esa Contraloría de la Policía, esa Oficina de Asuntos Internos, tiene que ser presidida por un ente externo a la policía. Ese sí tiene que ser un ente externo con conocimientos básicos de seguridad pública. Y cuando me refiero al servicio policíaco de carrera, es permitir que quien lleve y tenga la cadena de mando en su principal eslabón sea precisamente un policía municipal, que sea el policía el que sepa que puede crecer y que puede escalar al interior de su corporación, y no lo que hoy por hoy sucede, que cada 3 años llega o alguien de la judicial, o algún ciudadano, o alguien externo. Hoy la coyuntura y el momento implica una renovación de la policía desde el esquema interior. Los patrullajes aéreos como nunca resultaron, porque creo que traen consigo un efecto disuasivo en su totalidad. Los mapas del delito se pueden trabajar perfectamente, porque ahorita tú ya sabes en qué colonias, qué días y a qué horas se están cometiendo particularmente el delito de robo. Aprovechar la infraestructura que ya existe, por ejemplo, en las 3 principales colonias, Tierra Nueva. ¿Quién sería su director de seguridad? ¿Cómo sería tu director de seguridad? Porque aquí vimos en esta administración saliente, sí, llegó Zuilo, hay que decirlo, y tomó el control, pero los 2 inicios fue un accidente. Se reconoció tarde el problema, Ernesto, y por eso ocurrió lo que ocurrió. ¿Tú cómo vas a empezar? Haciendo una evaluación durante los 2 meses que tenemos, que además es justo y necesario, y además es suficiente. Son, creo que 1.257 elementos de policía, lo que conforma todo el estado de fuerza, si me apuras hasta un poquito menos. Acompañándonos, y no lo digo porque esté aquí, con gente como Manuel Emilio, con instituciones especializadas, con mejores prácticas de otros lugares del mundo. El delito de robo y la drogadicción es el mismo aquí, en Pittsburgh, Pensilvania, en Baltimore, Maryland, en Jacksonville, Florida, y te pongo estos ejemplos porque son ciudades con población más o menos similar a la nuestra. Ya robo es robo. Lo que no es lo mismo es la capacitación que tienen los policías para acudir a los llamados, para las investigaciones respectivas. 2, tomando el consejo de la Barra Sonorense de Abogados, que se está ofreciendo a capacitar a los policías en este nuevo esquema, que fue un cambio total de paradigma con el nuevo sistema de justicia penal. Hoy el policía prefiere estar o en un retén o en un filtro de seguridad que atendiendo un llamado a un robo, por todo lo que le implica el tiempo de estar haciendo el famoso el informe policíaco homologado, el famoso IPH, porque no se cuenta con la calificación respectiva. Yo aquí quiero hacer un compromiso, Luis Alberto. Yo me iré a acompañar por el Observatorio Ciudadano a partir del 15 de septiembre, si ellos así lo determinan, abierto a todas las críticas, abierto a todos los cuestionamientos y además con todo el andamiaje y el conocimiento que ellos tienen. ¿Perdón? ¿No vas a ser de piel sensible? Porque luego llegan los gobernantes al palacio y se les olvida, digo, ya la crítica, bueno, depende, obvio, qué tipo de crítica, ¿no? Esta renovación de la que te hablo tiene que ver con entender una realidad. El servidor público se debe al público. Quienes pagan los impuestos del servidor público es la gente, quienes pagan el sueldo del servidor público es la gente a través de sus impuestos. Las críticas tienen que verse de manera constructiva y como un área de oportunidad. Y es evidente que va a haber muchísimas críticas porque esto tampoco va a poder cambiar en 2 días. Pero sí, los primeros 6 meses de la administración estaré despachando a las comandancias de policía porque es el principal lugar donde se tiene que empezar con la renovación. Ojo con eso. ¿Cómo ves, Emilio? ¿Vas a estar despachando a las comandancias? Muy bien. O no sé si tengas otra. Sí, por lo que veo, pues el generar mecanismos para lo que se comenta en asuntos internos, en el tema de la carrera policial, el desarrollo policial, en el acompañamiento de organizaciones con sociedad civil,
lo cual nos parece positivo, y de otras organizaciones expertas en diferentes temas. Y viene un punto que menciona ahorita el candidato respecto al tema del bando de policía buen gobierno. Nosotros creemos que es muy importante la difusión de los bandos de policía, claro. Inclusive a lo mejor hasta hacerlos, se me ocurre, manuales de convivencia. Tenemos que conocer los ciudadanos como es nuestra la primera autoridad a la que estamos expuestas, es la policía municipal. Tenemos que los ciudadanos, entre más conozcamos nuestros derechos, pues evidentemente con una capacitación y profesionalización de los policías se da ese contrapeso, ¿no? Ese respeto hacia el ciudadano, y eso en el doble sentido. ¿Tú estarías dispuesto de hacer una renovación también en todo lo que implica el bando de policía, en la difusión? Porque ahorita no vamos a decir todos los policías, pero desafortunadamente con algunos policías que cometen algunos abusos de autoridad, pues el ciudadano no tiene a dónde acudir, o al menos en lo inmediato no sabe o qué hacer ante un abuso de autoridad, ¿no? Creemos nosotros que también es muy importante, además de la generación de mecanismos como tú lo indicas, la difusión hacia la sociedad, evidentemente junto con la capacitación, pero de esa orientación al ciudadano respecto a sus derechos, previa, obviamente, capacitación y lo que acabas de mencionar con la policía. Un esquema que quisiéramos implementar, que nos tomaría un poco más de tiempo, pero que sería muy factible, es instaurar el esquema de la amonestación para ciertas infracciones de tránsito, en aras de prevenir primero antes de que se cometan o se llega como tal a la infracción. Creo que eso empezaría también a disminuir en cierto número todos estos esquemas de corruptelas que luego se dan, y aquí estaríamos analizando cuáles sí y cuáles no serían susceptibles por infracciones de tránsito, de primero contar con una amonestación previa multa respectiva. Bien, voy a hacer corte y vuelvo con Hermosillo. ¿Cómo vamos? Y tengo muchísimos comentarios por WhatsApp, por YouTube, por Facebook, muchos de lo que está hablando Ernesto de Lucas. Quieren algunos, por ejemplo, que se extienda o explique otras ideas, no sé. Va a estar muy interesante. Viene ahora Hermosillo, ¿cómo vamos? Más de 40 organizaciones representadas, y obvio más lo que quieran aquí replegar. Hay tiempo para seguir aquí preguntando a Ernesto de Lucas Hopkins, el candidato del PRI, a debate aquí en Proyecto Puente con las organizaciones de la sociedad civil. Volvemos. Este mes de mayo estrena el Toyota que siempre has querido. Ven, visítanos y pregunta por las grandes promociones que tenemos para ti en nuestros vehículos participantes. Bonos de hasta 20,000 pesos o cero comisión por apertura o tasa desde el 11.99%. Ven a Toyota Boulevard Morelos frente a Plaza Dila o a Toyota Reforma esquina con Boulevard Serna. Visítanos y haz tu prueba de manejo. Abrimos todos los días. Promoción válida del 1 al 31 de mayo. Aplican restricciones por Toyota Financial Services. Ahora todos podemos tener paneles solares. Conoce nuestro plan de financiamiento y deja atrás los grandes pagos de luz. Osolec, soluciones de energía. Llámanos al 6622-130777. 6622-130777. Osolec, soluciones de energía. Universidad Quino, tu mejor opción. Nueva oferta educativa en Universidad Quino. Licenciatura en nutrición con especialidad en alimentación industrial. Sé parte de una industria millonaria que requiere cada vez más expertos en la investigación nutricional, genética de los alimentos y epidemiología. Termina la carrera en solo 4 años. Universidad Quino, tu mejor opción. Valores, conocimiento y prestigio. Para empezar tu día, un rico pan dulce acompañando tu taza de café. O a la hora de la comida, un pan telera para preparar una sabrosa torta. En Panadería y Pastelería Fondat contamos con una gran variedad de pan dulce y repostería para tu casa y reuniones. Visítanos en calle General Piña, número 241, esquina con San Rafael, Colonia Villa Sonora. Teléfono 284-1799. C1, tu universidad, y el Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses invitan al Encuentro Internacional de Ciencias Forenses este 21 y 22 de junio en Ciudad Obregón. Contaremos con la presencia del doctor Miguel Carbonell, doctor Alfredo Rodríguez, doctor Germán Guillén y la Delegación de Investigadores Forenses de Colombia y de la Policía Nacional de Colombia, entre otros. Aparta tu lugar en C1, Campus Obregón, o al 644-413-100.
643-5750, 644-413-5750. C1, tu universidad. Quinto Magno Sorteo Fundación Cano Vélez. Gánese esta casota amplísima y amueblada en La Rioja Norte. Imagínese vivir en ella. 6 autos, 3 casas, cheques de caja y muchos premios más. Compre su boleto. Tiene doble posibilidad de ganar, ayudando además a las familias más desfavorecidas en todo el estado en educación, alimentación, deporte y salud. Solo cuesta 300 pesos. Quinto Magno Sorteo de la Fundación Cano Vélez. Ayudo y me gusta. Permiso de Segov 2018-0004-PS05. Ballesta, Mariscos y Carnes, donde se encuentran pláticas amenas con platillos exquisitos acompañados de la mejor mixología o tardes de afterwork con una exquisita cava de vino. Ballesta, Mariscos y Carnes, donde se encuentran los sabores de la tierra y el mar. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana. Navarrete, esquina con Quiroga, Plaza San Cristóbal. Visítanos en Facebook. Un vehículo para cada estilo de vida. La tecnología también es potencia. Ford Hermosillo presenta. Las tradicionales tortillas de harina sonorenses se hacen con harina Los Gallos. Casi 83 años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora. Volvemos, son las 8 de la mañana con 42 minutos hora de Hermosillo, son las 10 de la mañana con 42 minutos hora de la Ciudad de México. Saludos a los que están conectados de la Ciudad de México, a la gente de YouTube, Facebook Live, por todas partes, Twitter vía Periscope, proyectopuente.com.mx. Continúa ahora, está Ernesto Lucas Hopkins, el candidato del PRI a la alcaldía de Hermosillo. Ahora está con a debate con las asociaciones de Hermosillo, organizaciones de la sociedad civil de peso, profesionales que han sido pues emblemáticas en los últimos años en la discusión pública y han aceptado esta invitación para cuestionarlo. Todas los han cuestionado. Ahora Hermosillo, ¿cómo vamos? Que se acaba de presentar la semana pasada. Son más de 40 organizaciones encuestando, evaluando, analizando por el bien de Hermosillo. Y Ernesto Urbina aquí la representa. Seguimos contigo, Ernesto, y está Ernesto Lucas. Y ahorita voy con los ciudadanos porque hay muchísimas preguntas. Adelante. Gracias de nuevo por la invitación. Y bueno, mi primera pregunta, espero que haya oportunidad de réplica. Sí, por supuesto. Tiene que ver con las finanzas públicas del municipio. Como tú bien mencionabas en algunas partes, considero que traes un diagnóstico acertado sobre las severas limitaciones que tiene el ayuntamiento en términos financieros. Somos el 4º municipio más endeudado, pero a eso hay que agregarle que el gasto en servicios personales, que es salarios, remuneraciones, es prácticamente la mitad del presupuesto. En los últimos años hemos venido gastando, el ayuntamiento gasta más o menos 2.500 millones de pesos cada año. De eso la mitad se va a sueldos y salarios. Cerca de 200 millones están yendo al pago de la deuda. 150 u otros 200 millones están comprometidos en la concesión de alumbrado público. Y nos vamos sumando, entonces realmente el margen de maniobra es muy reducido. Yo creo que es importante moderar las expectativas en cuanto al margen de maniobra que tendrá la próxima administración. Mi pregunta es, ¿cuál es la estrategia financiera para poder llevar a cabo el plan de gobierno que se empieza a presentar en caso de llegar a resultar electo? Y esto coincide con otro elemento muy importante. Prácticamente ser un poco más de 2 pesos de cada 10 que gaste el gobierno son ingresos propios. Es un nivel muy bajo de ingresos propios que genera la administración pública municipal. Dentro de esta estrategia, ¿estaría un planteamiento como para incrementar eso y lo que tendría que ver con modificar tarifas de predial u otros servicios? Esas serían mis preguntas. Muchas gracias, Ernesto. Mira, en primer lugar, se tiene que ver el decremento que ha tenido el municipio con respecto, por ejemplo, al 2013-2014, donde se incrementó hasta un 3.2, 3.4 los ingresos extraordinarios que tuvo el municipio por concepto de participaciones federales. 2, existe una deuda en agua potable o en agua de Hermosillo que ya es fondo perdido realmente. Se tienen que buscar los esquemas para desaparecer esa deuda que solo está limitando el buen manejo y la proyección del organismo como tal en aras de volver a resarcir y refinanciar a todo este esquema y dejarlo 100% saneado. Estamos hablando de casi 700 millones de pesos, nomás en esa parte de algo que ya es deuda incobrable desde hace 30 años, pero que ahí te sigue estando como una limitante. 2, un redimensionamiento total
al servicio de gastos personales y a los esquemas tradicionales en los cuales el municipio abre y abre oficinas, hace programas y no tiene definida realmente una sola obligación en la cual se quiere focalizar. Por ejemplo, en este aparato aquí, en este celular, existe más tecnología que en todo el ayuntamiento en su conjunto. Pero además, si a eso le sumas que hoy por hoy Hermosillo es uno de los 3 municipios con mayor conectividad a internet, junto con Mexicali y Cancún, en mucho puede este redimensionamiento ser una realidad, porque es una ciudad que está conectada y que está digitalizada. Y de las más conectadas. De las 3 más grandes de todo el país. El esquema en el cual se tiene que trabajar primero es un redimensionamiento y ver qué tanto de ahí puede sacar de gastos personales y de la disminución que tienen que tener los mismos. Evidentemente se tendrá que contratar más policías y tendrás que ir generando equilibrios, pero en la parte burocrática fácil creo se puede reducir hasta un 50%. Ok, en el tema de los ingresos propios, entonces, la estrategia va por... El gobierno federal, y lo quiero decir tal cual, de 8 años a la fecha, a través de la tecnocracia, cometió errores que hoy están padeciendo todos los municipios. La ley de coordinación fiscal es realmente un insulto para todo el esquema municipal y toda la autonomía que el propio 115 constitucional le dota al municipio. Hoy por hoy, no sé si fue de las pocas cosas que debo decirles, estoy totalmente de acuerdo con Jaime Rodríguez, el Bronco, lo proponía él en su participación ahora en el debate del domingo, porque ya fue gobernador. Hoy por hoy es la figura del municipio, la que más contacto tiene el ciudadano, la que más aporta a todo este esquema y andamiaje de tributación, y es la que menos está recibiendo. Se requiere alzar la voz y se requiere volver a cambiar este esquema de municipalismo para que la República pueda operar como tal. Pero nos ha hecho un daño tremendo toda esta visión tecnocrática que se perdió desde la Secretaría de Hacienda de 8 años a la fecha y que hoy tiene a los municipios de todo el país, los más de 2.450, atravesando las situaciones económicas por las que atraviesa. Te veo muy crítico también contra el gobierno federal. Claro, y lo otro, Luis Alberto, voy a ser el primero que le va a estar recordando al secretario Ruiz Esparza el compromiso que vino a hacer aquí hace apenas unos días. Hermosillo no puede seguir desconectado de todo el estado. Estamos desconectados del norte con lo lento que van los trabajos en la carretera de 4 carriles y con el sur por la misma situación. Eso es algo que aquí tenemos que levantar la voz y estar criticando. Fue un grave error el entregarle a empresas extranjeras las licitaciones de las obras públicas que ahí se están realizando, los atrasos que se tienen, porque luego lo que vinieron a hacer esas empresas fue a subcontratar a empresarios locales que hoy por hoy están castigados en los servicios que están ofreciendo y que además a unos se les está pagando lo respectivo. Realmente esos son 2 graves errores que esta administración cometió o permitió que se siguieran cometiendo. Invitados, ¿tienen alguna otra pregunta? Si no, tengo muchas. Sí, yo tengo una aquí muy importante. Para entrar en preguntas más concretas. En el 2016, bueno, primero que nada, siempre cuando hablamos del tema de prevenir el uso de sustancias, sobre todo en los menores de edad, una de las respuestas siempre es que no hay recursos, que no hay dinero y que no alcanza, y comparto un poco lo que decía ahí Ernesto, a veces son muy limitados los recursos, pero sí hay, la verdad es que sí hay. Y le comento esto, candidato. En el 2016 solicitamos información a Seguridad Pública Municipal. En ese año se pusieron alrededor de 5,700 multas, se aplicaron a conductores por conducción punible. 5,700 multas. La multa por conducción punible va de 7,200 a 8,000 pesos, más o menos. Más 50 pesos diarios que se pagan en el corralón. Cuando la gente no tiene para pagar, pues empieza a sumar más la multa por el piso, por la cobra del piso, que son 50 pesos diarios. En ese momento nosotros hicimos ahí las cuentas y daba un aproximado de 45 millones de pesos que recibía, en este caso Tesorería Municipal, solamente por el concepto de las multas a conducción punible. Hicimos otro oficio, nos dijeron, no todos pagan económicamente, otros pagan con cárcel. Bueno, solamente en el 2016 aproximadamente 17 millones de pesos se generaron por
por multas de conducción punible. La pregunta es, candidato, ¿qué va a hacer usted con 17 millones de pesos disponibles que se tienen en promedio? Hoy no sabemos qué es lo que se hace con ese recurso. Es un recurso vasto, es un recurso... Muchísima lana. Exacto, y no sabemos qué es lo que se hace con esto, pero lo que sí sabemos es que yo tengo la información y los datos, etcétera. Entonces, ¿qué tiene pensado hacer usted, candidato, con 17 millones de pesos que tendrá disponible por la conducción de multas punibles? Mira, desconozco en qué se utilizan, pero al menos la mitad tendrá que ser reinvertido en programas de prevención o bien en esquemas que permitan estar disuadiendo ese tipo de delitos. Recordarás tú que Hermosillo entre el 2012 y el 2015 representaba a su vez una de las ciudades con mayor accidente de tráfico. Sí. Esa es la razón por la cual en esa administración se empiezan a implementar los retenes con un mayor número de frecuencia. Al menos de estos 17 millones, la mitad se tendrán que ir a programas de prevención, de difusión, de saneamiento de espacios públicos, pero todos a través de una estrategia integral 100% preventiva. Si me permite, candidato, el 25% de estos recursos se deben de destinar a la prevención. Sí, hoy en día desconozco si se invierten o no en la prevención. Solamente me quedo con ese compromiso para darle seguimiento. Por supuesto que sí. Y tener una respuesta más puntual y ser más específico del cómo se van a utilizar esos se tendrán que reforzar millones de pesos disponibles ahí. Se tendrán que reforzar programas como el DARE, se tendrán que reforzar todo este esquema que traemos de testimoniales, la revisión particularmente de secundarias y primarias, el recorrido de todos estos testimonios, pero también aquí sí tiene que ser una campaña, ahora sí, en medios muy agresiva, de lo que te pasa cuando te pasas. Voy a ver, bueno, adelante, Hermosillo, como vamos, porque tengo ya el auditorio, pero gracias. Adelante, hay tiempo. En noviembre pasado encuestamos a más de 1,600 personas y les preguntábamos si a nivel municipal consideran que estábamos cerca de un gobierno que se impone o se consulta. Cerca del 80% de la gente, 76.5%, respondió que consideran que el gobierno municipal se impone. Ándale. ¿Cuáles son los mecanismos concretos de participación ciudadana para fortalecer? Se impone, que impone, o sea, no consulta. No consultan. A mí como ciudadano no me consideran la construcción de sus programas, acciones. Mira. Entonces hay un distanciamiento muy, muy fuerte entre ciudadanos y gobierno. ¿Cuáles son los mecanismos concretos que estaría ejecutando en caso de llegar a la alcaldía para promover la participación ciudadana, para consultar e incorporar al ciudadano dentro de la toma de decisiones? El primero, estimado Ernesto, se daría a partir del 1 al 30 de octubre y sería el primer presupuesto participativo en toda la historia de Hermosillo, acompañado obviamente por la autoridad electoral y acompañado del resto de las organizaciones civiles no gubernamentales. Esto creo que daría un hito, sería un punto de partida y generaría toda una distinción de cómo se han tomado las decisiones en Hermosillo, en lo que más quiere la gente, que es el saber en qué se va a gastar y cómo se va a gastar el presupuesto. La ley de participación ciudadana con la que ya en cuenta el Estado te marca que el 25% se puede destinar. Aquí por lo pronto estaríamos destinando hasta un 35%, incrementando hasta un 10% más esta decisión de la gente, y creo que pudiera ser un parteaguas en la forma de actuar y de coordinarse con la sociedad, que ahí ojalá también nos pudieran acompañar. Esto lo tenemos previsto para llevarse entre el 1 de octubre y el 30 de octubre, que además son los tiempos en los que se discute. A la gente le vas a preguntar el qué quieren que se participativo es una del próximo año, sí. Como el referéndum o como estas otras figuras de participación, pero aquí con presupuesto participativo tú vas y le dices a la gente exactamente en qué quieres que se invierta, siempre clarificando cuál es la proyección de presupuesto que traes y las horas prioritarias. Los ejemplos de Barcelona y de Madrid son muy buenos. No, obvio, Europa sí, Estados Unidos, digo, si te vas, pero aquí a nivel nacional solo lo hace la Ciudad de México. Es decir, por ejemplo, y en cierto modo. Sí, en cierto modo. Sí. Y aunque ya ha bajado mucho porque lo han abandonado. Pero eso lo tenemos previsto para el 1 y 30 de octubre para ir acorde a los tiempos legislativos donde se destina y se define el presupuesto. Y en otras obras, por ejemplo, bueno, ahí que definan las obras, pero si hay alguna polémica. Una apertura total en el tema de seguridad. Y pues lo que ayer me comprometí, Ernesto, que aquí lo traigo por escrito. Ahí está, retomar todos y cada uno de los indicadores que en este esfuerzo de la sociedad civil hoy está haciendo cómo vamos Hermosillo,
para que sean la base de la toma de decisiones y el puntual seguimiento de todo este documento que jamás en la historia de Hermosillo la sociedad se había atrevido a realizar y que hoy es una obligación de quien vaya a gobernar esta ciudad, tomar en consideración, pero además tomar como punto de partida, porque esto realmente es algo que no tiene valor. Es un esfuerzo de la sociedad que lo mínimo que tendríamos que hacer desde el ayuntamiento y que vamos a hacer es estarlo siguiendo puntualmente, junto con todos los estudios que en términos de seguridad pública, de cifra oculta, de no denuncia, el observatorio ha venido trabajando de años para acá. Oye, Ernesto, antes de pasar con el público, ¿y qué garantía hay de que, digo, yo todo lo que estás diciendo aquí, si en realidad vayas a ser ese gobernante, de que ciertamente tú del PRI siempre has, como funcionario, fuiste, me consta, ese perfil abierto, tolerante, porque entiendes que esta es la nueva sociedad, Claro. Estos son los nuevos tiempos, no los cuando el gobernante se sentaba, ¿qué horas son? Los que esté diga. Pero yo tengo una desconfianza natural porque así lo dijo Claudia Pavlovich y tiene la piel muy sensible. Así lo dijo el Maloro y tienen la piel muy sensible. Y ven a los críticos, ven a la sociedad civil, algunos como comprados, contreras, es decir, llegan a la silla y les cambia el chip. Mira, ¿Qué vas a evitar? Porque yo lo vi con Padres, lo vi con Claudia Pavlovich, lo veo con Maloro. No, te ven como apestado. Entender la realidad que es esta, Luis Alberto, y la entiendo. Mi último paso por la administración pública fue un área sumamente sensible en un tiempo muy difícil. Era la Secretaría de Educación y Cultura con la implementación de la reforma educativa que ni se encontraba socializada ni tampoco se entendía por el magisterio. Ayer eran 2 sindicatos, la sección 54 y 28 del CENTE, con más de 26,000 agremiados donde teníamos que trabajar. Y ahí me hice acompañar, como aquí me quiero hacer acompañar, por entes externos de la sociedad que son críticos y cuestionan. Tú puedes ver hoy por hoy, por ejemplo, lo que opina una de las áreas en educación más críticas, más duras, que es Mexicanos Primero. Y hoy Mexicanos Primero pone de ejemplo a Sonora de lo que se debe de hacer y también te señala todo lo que te falta por hacer todavía. Eso lo tenemos que hacer aquí, tal cual como lo acabamos de implementar en la SEC, con estos esfuerzos que se hacen desde la ciudadanía y obviamente con todos los generadores de opinión. Tolerancia, respeto y apertura. Apertura. Ojo, ya lo digo. No piel sensible. Se requieren 2 cosas fundamentales para gobernar esta ciudad. 1, entender que se gobierna con este tipo de organizaciones. 2, mucho temple y mucho aplomo para la toma drástica de decisiones que desde los primeros minutos tendrán que empezar a tomar. Ya lo dijo, ya lo escuchó usted. Quiero nomás aclarar, en el caso Maloro, nomás sí corregir, sí tuvo, es decir, la apertura para Proyecto Puente, que le documentamos las paradas, le documentamos muchos temas. Hubo momentos de tensión, sí, como todo gobierno, pero no, sí, en el caso de Maloro sí corrijo que la tomó en serio, tomó nota, es decir, sí mostró una apertura respetuosa él y sus funcionarios, no así en Palacio Claudia Pavlovich a medias, algunos funcionarios sí y algunos no, entonces esperemos que Pato siga esa línea de apertura. Mariana D'Artis, tengo una pregunta para el Pato, ¿qué opinas de la privatización? Ya lo dijo, del alumbrado público y el incremento del agua en Hermosillo, pues ya lo habías dicho, ¿no? Los vamos a revisar todos. Lo va a revisar. Benedice Valenzuela, muy bien su participación ayer en el debate, pero la neta, ¿cómo creerle? Así le dimos la confianza al Maloro y nos traicionó. ¿Qué garantía nos da de que sí nos va a cumplir? Pues la misma garantía que pueden ver en toda mi trayectoria y particularmente en la gente con la que me estoy rodeando. Por cierto, el jueves y el viernes estará aquí el exdirector del FBI acompañando y lo vamos a traer en La Choya y lo vamos a traer en La Soli y lo vamos a traer en Altares y lo vamos a tener en Villas del Real, que son las colonias que hoy por hoy reflejan el mayor repunte en la parte formal de robo. Y aquí ojalá nos puedas acompañar, Manuel, y ojalá nos puedan acompañar todos los que tengan intención de conocer esta propuesta. Vamos a estar también con la barra sonorense de abogados para ver cómo iniciamos con ellos los esquemas de capacitación en el nuevo sistema de justicia penal y vamos a tener reuniones con la sociedad civil. Dice, muchas preguntas que quiero resumir en esta. ¿Renunció a ProMéxico o lo corrieron? Dice, por ejemplo, pregunta. Sí, mira, es algo que obviamente ahí está. Tú conoces la historia. Perfectamente. Renuncié, está mi renuncia, además es pública. Ahorita puede ir cualquier persona a ProMéxico, entrevistarse con cualquier funcionario público. No nomás eso, ojalá puedan investigar en la función pública, en la propia PGR, en muchos lados, una sola denuncia, demanda o auditoría que exista al respecto. Si ahorita ustedes van a esta oficina, van a poder ver ahí incluso mi foto con el resto de los exdirectores, donde pues se estila
que se pone alguien que presida esa institución, o bien le pueden preguntar al secretario Ildefonso Guajardo, que era la cabeza del sector, lo que opina de su servidor. Es decir, tú te peleaste con Videgaray, ¿qué fue lo que pasó? Digo, entre todas las cosas, que era un problema de salud que también tuvimos una diferencia que se juntó con ambas situaciones y que pues hizo que yo finalmente optara por regresarme, uno, a tratarme, y dos, a dejar que se enfriaran las cosas para luego inmediatamente volver, que fue cuando regresé al IME. O sea, ProMéxico no fue mi último cargo en la Administración Pública Federal, que es lo que luego han querido hacer ver. Dice David Aguirre una pregunta y que responda. Si no cumple todo lo que está diciendo, dice, le pegamos una frega porque tienen fama del PRIAN de prometer y al final no se acuerdan. Mucha gente está así como hastiada, Ernesto. Me tengo muchos comentarios es este discurso de que no creen. A ver, ¿qué les dices a todos los incrédulos? Es el discurso de la mafia del poder, es el discurso del PRIAN y es el discurso que ahorita la gente está comprando. Nomás que quiero que entiendan una cosa. Esto no se trata de partidos, se trata de personas. Y se trata de entender que hoy por hoy todos los partidos políticos tienen absolutamente el mismo desagrado entre la gente. Les pongo un ejemplo, y lo digo con muchísimo respeto. Uno de los partidos, Morena, por ejemplo, tiene entre sus filas a 27 personas que trabajaron en la administración de Guillermo Padres y que eran panistas. Eso ni le toca a su servidor juzgar, pero tampoco la gente lo sabe. Aquí es donde se puede decidir qué está bien y qué está mal. ¿Es la persona o es el partido? Porque si nomás nos vamos para efectos de partido, pues todos estamos igual. Pero si por el hecho de estar juzgando a estos candidatos por haber participado en una de las peores administraciones con mayor corrupción en la historia de Sonora y con eso deslegitimar a este partido, pues entonces está entrando en la misma contrariedad y entonces era como si yo estuviese diciendo, hey, en el caso Sonora, en el caso concreto de Sonora, pues la mafia del poder está allá y tampoco se trata de eso. Muchas preguntas en el sentido de que ¿por qué el pato no es lo mismo que el maloro? O dicen mucho, es que el pato es lo mismo que el maloro. Yo te la cambio. ¿Por qué el pato no es lo mismo que el maloro? Yo creo que no se trata de ser ni lo mismo ni no lo mismo. Es aquí entender que yo soy alguien que entiende esta visión de política y que no tiene por qué relacionarse absolutamente ni una cosa con la otra. Es como si yo dijera que, otra vez, todos los candidatos de Morena, por el hecho de haber participado en la administración de Guillermo Padres y que hoy están en Morena, pues son exactamente lo mismo que Guillermo Padres. ¿Qué harás con los casinos de juego? Dice Javier Velázquez, ¿sí es cierto? No sé, yo creo que son 11 casinos ya, mi Tato, porque nos dijiste que eran 8. ¿No? Creo que habían cerrado 3. Ok, por esa razón. Mira, se tienen que regular, es increíble la proliferación. Faltó también tener el número de yunques y de recicladoras que están dañando muchísimo Hermosillo y que han proliferado. Vamos a regular los casinos en las áreas en las que tengan que existir y revisar absolutamente todos los lineamientos que les permitió desde la vía municipal el estar operando en la forma que lo están haciendo hoy en día, porque ni todos están cumpliendo con las regulaciones, ni todos tienen además el uso de suelo para establecerse como tal en los lugares donde están. Bien, dice por acá José Astorga, ¿crees que va a ir contra el maloro si son parte de lo mismo? ¿Qué le dices? Sí, absolutamente, el único pacto que yo voy a hacer es con todo aquel hermosillense que esté dispuesto a entender el momento por el que pasa esta generación y que se atreva a renovar Hermosillo. Dice, Ernesto reconoce la deficiente, porque lo del miércoles ciudadano. Pues sí, había dice, es sábado más bien de la gente, ¿no? Lo que sábado de la gente. Y sí reconozco que en su momento fue un programa bueno, por eso lo tengo que retomar. No se trata de llegar de golpe y porrazo a borrar todos los avances que ya se habían hecho o que tuvieron éxito en pasadas administraciones. Así como voy a revisar contratos, también voy a reconocer de otras administraciones programas exitosos. Creo que los CAPS, por ejemplo, los centros de atención a los valores familiares que sirvieron y funcionaron en los centros Hábitat durante las tardes hace 3 años, son esquemas que se pueden retomar. ¿Que quitará la publicidad de las cerveceras en el estadio en la Expogam? Dice por acá a Carlos Esprilla. Carlos, esas son las mismas aquí y en el lugar donde se juega el mejor béisbol del mundo. Son los patrocinadores al interior de estos lugares y no son espacios públicos. Es lo mismo que si me preguntaras del Expogan. No, pues no. Tenemos que ser realistas y concretos al respecto. Pues comentar mejor, ¿cómo no comparto la opinión? Lo mejor que busque la legalización con apoyo del Ejecutivo del Estado ante la Federación y pida la misma instancia. Sí, nomás que eso sería algo que tardaría años. Y que por la situación del patrimonio familiar que representa esta movilidad a la gente con los carros, pues ahí nos pudiera tomar 4, 5 o 6 años. Por lo pronto,
es esto que no le cuesta al ciudadano, porque no estaría pagando por la regularización absolutamente ningún cobro al municipio, simple y sencillamente tener el vehículo, el seguro contra terceros y circular aquí en el territorio hermosillense. De lo contrario, pues ¿cuánto tiempo tienen diciéndoles que se va a regularizar si se hiciera de esta manera? Aquí lo importante es hacerlo ya con la autonomía municipal a través de la ley de tránsito y el bando de policía y buen gobierno. Muchos, bueno, y aunque fuera, a ver, dice, buen día, ¿por qué le sacan la vuelta al raíz del problema de la seguridad del cártel que provee la droga a las plazas? ¿Es intocable, es miedo o hay prebenda? No, yo no le saco absolutamente la vuelta, entiendo esta situación. Si me puede mandar por mensaje directo quién es el cártel al que se refiere, con mucho gusto le doy una respuesta. Armando Vázquez, el colega, o si tomamos en cuenta que las cifras que maneja el gobierno son las que definen en mayor medida el presupuesto, ¿cómo para combatir la delincuencia, cómo incluir las cifras raras que no sé de dónde las sacan o qué tan cierto es, que mencionan que no se denuncian, pero son parte muy importante de la problemática? Como lo hice en el 2004, estimado Armando, estas cifras es la famosa cifra oculta, se hace con instrumentos y con estudios reales y científicamente probados. Esto viene a complementar las cifras oficiales. Una vez que se tienen ambos parámetros, se toman las decisiones respectivas y se empieza entonces con la estrategia. Se les olvida en qué condiciones se recibió esta administración. El PAN desfalcó tanto que no se arregla en 3 años. Sí, eso también hay que decirlo. Si bien es cierto, la gente está cansada de que nomás esté culpando al pasado, es importante señalar que al inicio de esta administración existían 29 patrullas, que al inicio de esta administración se tenía todo un déficit en cuanto a ingresos, que al inicio de esta administración no se inició, y esto lo pueden saber aquí los expertos, con el incremento en el consumo de cristal, ni con la desmotivación al interior de los cuerpos policíacos. Esto, hay que decirlo, Luis Alberto, de los últimos 21 años, el PRI hasta hoy, 22 de mayo, solamente ha gobernado este municipio 68 meses. 36 de Ernesto Gándara y 32 que van hasta ahorita. Y eso es algo que también la gente tiene que saber. Cele, ¿por qué? Dice, ¿sobre qué por que se debe trabajar en oficinas de gobierno más tiempo con horarios quebrados y trabajar los sábados? Estoy de acuerdo, mi propuesta es que se trabaje un turno de noche en Parque Madero. En Parque Madero es uno de nuestros pulmones principales. Hay muchos árboles que no se están regando, están secos, es una lástima, una tristeza verlos. El parque es un atractivo turístico, el cual debe estar es correcto y es un ícono de Hermosillo. Para que se den una idea, el área verde más grande de esta ciudad capital es la colonia Los Lagos. Así de increíble estamos en cuanto a espacios o áreas verdes. 0.02 metros es lo que el estudio de Hermosillo, cómo vamos, arroja que existen por cada habitante de este Hermosillo con respecto a áreas verdes. 0.02 metros. Así de increíble es lo que tenemos que trabajar en todo este programa de arbolización y en todo este esquema de hacer una ciudad sustentable y amigable con el medio ambiente. Lucy González, los maestros de Sonora te mandan saludos, Pato, nos vemos en las urnas el 1 de julio, el magisterio, los padres de familia y la sociedad en general tenemos memoria. ¿Qué les dices? Sí, debe ser usted un integrante de la CENTE, de las maestras de los 43 cesados que no quisieron hacer la evaluación. Es correcto. Yo aquí, como funcionario público, hice lo que la ley me obligaba a hacer, que era aplicarla, una reforma educativa que siempre lo he dicho, tiene mucho que cambiar, pero que en ese momento cualquier funcionario público lo hubiera realizado. Así como hubo 43 maestros que no quisieron presentar la evaluación cuando Sonora ocupaba el lugar número 32, que hoy ocupa el primer lugar, hay más de 15,000 maestros que sí la presentaron en sus diversas aristas. Y bueno, pues esto es parte de tener muchas veces que aplicar lo que por ley estás obligado a hacer como servidor público y entender la realidad que tiene que tener alguien que lleva las riendas del sector educativo. Hugo Moreno, Freire, ahora los tuiteros son muchos, voy a hacer unas 3 importantes porque son muchísimas. Hugo Moreno, el presupuesto participativo ya está en la ley, no es algo que hará Ernesto Lucas. ¿Cuál es su propuesta para la pregunta de Ernesto Urbina sobre participación social? No, pues esa, el presupuesto participativo ya está en la ley, es llevar a cabo y ejecutar las facultades que al ayuntamiento le da la ley. No más que la ley dice un 25%, aquí queremos elevarlo hasta un 35%. Muy buen análisis del Tato sobre las multas por conducción punible. ¿A dónde se va ese dinero? Pues que no está sabiendo nadie, ¿no? Por lo que veo aquí. Claudia, pero ya dijo Ernesto, ¿no? Que vas, ¿puedes repetir que fue la mitad? ¿Al menos se va a ir? Al menos la mitad, para poder investigar, Tato, qué se hace con el resto. Debería ser el 100%, pero aquí te marca el 25%, yo estoy dispuesto al 50% utilizarlo en este tipo de programas. El compromiso sería
que en días futuros el candidato concretara, después de su investigación, en vez de generalizar, concretara en qué se va a utilizar el recurso que se deriva de las y en dónde incluso punibles. Guillermo Noriega, la corrupción, pero la corrupción cotidiana de las corporaciones policíacas que frecuentemente extraen recursos de los retenes o en el acoso a la sociedad, ¿cómo evitarla? Pregunta Memo, también especialista en temas de transparencia. Sí, muy claro. Volviendo al desarrollo policíaco del que nos hablaba Manuel Emilio, entendiendo muy claramente este concepto primero de la amonestación para evitar en un primer acto los esquemas de corrupción. Segundo, con una capacitación real y permitiendo al ciudadano con confianza que puede estar denunciando este tipo de abusos. Para que exista corrupción, Memo lo entiende muy bien y es una de las personas que además tenemos que incluir. Sí, hacedor. Se requiere de dos partes. Para que exista corrupción se requiere de dos partes. De la parte oficial o de la autoridad y del ciudadano en general. Y ahí tenemos que erradicar el cinismo social de los dos entes que participan en esta generación de corrupción. Por lo pronto el gobierno tendrá que hacer lo suyo. Bien, pues tengo yo muchas más, pero también ya llevamos una hora aquí hablando por el auditorio. ¿Algo más que quieran? ¿Alguna duda, señores? No, pues yo traía varias preguntas. Tenías varias. Sí, bastantes. perdón, es que no sabía. Sería bien hacer una recopilación de compromisos. Sí, obvio. Lo que pasa es que se ha habido mucho, digo, ha guardado mucho. Bueno, una más. Tenemos graves problemas de urbanismo aquí en Hermosillo. Pues la gravísimo, toda la vida, ¿no? Entonces, hemos investigado que del 2000 para acá hemos estado secuestrados por un grupo de consultorías que se brincan a Implan, que se brincan a SIDUE. Entonces nosotros le hemos llamado el Triángulo Dorado entre consultoría, Implan y SIDUE. Y la pregunta es, ¿cuál es la propuesta para hacer estos nombramientos que no tengan estos graves conflictos de interés, ¿no? Totalmente. Desde don Gustavo Aguilar, creo que Hermosillo no ha contado con alguien que tenga la visión de cómo urbanizar esta ciudad. Dos de las colonias con mayor población, irónicamente, están en los dos polos de Hermosillo. Pueblitos y Altares acá en la salida sur, Pueblitos y Los Pinos acá en el poniente, la invasión, Altares y la Nueva Hermosillo, o lo que antes se conocía como la invasión Altares, que hoy ya es la colonia Altares, acá en la salida sur. Esos son los dos entes con mayor población en toda la ciudad. ¿Esto qué te dice? Evidentemente nos ha faltado una falta total de planeación y de urbanización. 8 cruceros nomás tienen entre sí el paso de el 92% de todo el flujo vehicular en la ciudad. Aquí vamos a presentar también el primer anillo periférico que permita con un radio de 47.4 kilómetros el estar recorriendo la ciudad entre 25 y 30 minutos de punto a punto. Y eso es algo que también estaremos demostrando en los próximos días cómo le vamos a hacer. Pero ¿cómo evitar el conflicto de interés en esas tres entes que tienen a cargo el urbanismo aquí en Hermosillo, ¿no? Que es SIDUE, Implan y consultorías. Son los mismos desde el 2000 para acá. Mira, es que están dando obras y que están dando privilegios y todo. Eso es cierto, ¿no? Sí, totalmente. Mira, eso, insisto, eso se ve en esta desproporción de crecimiento que tiene la capital. Evidentemente no ha habido planeación. Por más que digan que el Implan ha funcionado, la realidad es que no ha funcionado. No, al menos en los términos que una población de 1 millón de habitantes requiere estar siendo planificado. 2, infraestructura se tiene que abocar a lo suyo por lo pronto y que tendrá que ser pavimento, tendrá que ser bacheo y tendrá que ver todo lo que tenga que ver con el anillo periférico. Creo que en términos de tráfico, el libramiento va a quitar un poco también de flujo vehicular de la ciudad, al menos en vehículos de carga pesada, y esto va a permitir que se pueda relajar un poco más todo el tráfico al interior de la ciudad. El nombramiento del director de infraestructura tendrá que ser validado por sectores intermedios de la sociedad civil. Muy bien. Pues muchas gracias, Ernesto, te agradezco mucho, te vamos a volver a invitar gracias. En junio para otro ejercicio. Aquí nos vemos, mil gracias. ¿No? Te agradezco tu apertura, tu tiempo. Muchas gracias y muy buenos días, feliz martes a todos. Mucho éxito. Corte y vuelvo los deportes y me quedaron muchos comentarios, ahí vas a ver tweets, te vamos a mandar WhatsApp y es de todo en el Facebook Live, más todo lo que hay por acá en YouTube. Con permiso, volvemos con deportes y comentarios de la audiencia. Ahora todos podemos tener paneles solares. Conoce nuestro plan de financiamiento y deja atrás los grandes pagos de luz.
Osolec, soluciones de energía. Llámanos al 6622-130777,